Capítulo 14. La revancha a Roberts. Regresaron a la cabaña entusiasmados y con ganas que se presentará el mes de diciembre, pues amén de regatear en la alta competición volverían a encontrarse. De nuevo los libros se hicieron sus compañeros hasta la hora de la cena. Luego tras la sobremesa que compartieron con la familia fueron a la bóveda. Esther colocó la hamaca en el centro del despacho, apretó el mecanismo que abría la bóveda e invitó a Robert a tumbarse junto a ella para contemplar la inmensidad del firmamento en esa noche estrellada. Robert logró con arte excusarse y alegando el tremendo calor, aproximó un sillón al artilugio colgante y se puso a contemplar la noche junto a la niña. Adoraba a esa niña, sentía algo especial, pero temía no poder controlar sus impulsos. Era una niña, por muy madura que se mostrara al conversar. Eran 9 años y punto. Andaban enfrascados en la contemplación del universo cuando Esther le tendió su mano y la entrelazó. De nuevo los temores, quería a esa chiquilla pero esos sentimientos de hermano ya no se daban. Se levantó alegando una necesidad. La interpretó la necesidad de acudir al servicio. Pero bajó al salón y al ver a Andrea leyendo una novela, Greg se había perdido en su laboratorio, le rogó si podían hablar. Dejó de inmediato el libro y salieron de la cabaña para charlar con la tranquilidad de ser escuchados solo por los animales del lugar. Andrea abarcó al muchacho por la cintura, se cortó un poco, al percatarse le preguntó si prefería ir caminando uno junto a otro sin contacto. Dudó pero colocó su mano abarcando su cintura y prosiguieron la marcha. Andrea intuyó desde el primer momento la preocupación del muchacho. Julián le había descubierto todo el entramado que les sucede a todo adolescente y especialmente a los varones con esa edad. Pero siguiendo los consejos de su gran maestro, se mantuvo en silencio paseando juntos. Cuántas cosas se captaban con el silencio, cuántos sentimientos volaban de un ser a otro. Cuántas confesiones sin palabras se producían. No sabía cómo iniciar aquella conversación. Andaba muy tenso, pero la naturalidad de aquella madre sin soltar prenda le fue calmando. Sentía las ondas de aquella persona que le invitaba a la calma, a la serenidad, a la seguridad en sí mismo. Conocía algo a la madre de su querida amiga y era consciente que si con alguien podría hablar del asunto era con ella. Por eso se decidió a realizarlo cuanto antes. Mientras tanto Esther comenzó a concentrarse en aquella estrella que le aseguró su abuelo que por las noches moraría en ella para velar sus sueños. Fue poco a poco logrando entrar en ese trance de los brujos bribris para conectar con los seres que nos abandonaron para reencontrarse con Sibu. Comenzó a sentir como su cuerpo se elevaba para flotar en el espacio y tomar rumbo a la estrella. No tardó en aterrizar en una playa llena de luz, junto a la palmera más cercana a su yayo, de pie, tendiéndole los brazos para fundirse sus espíritus en uno solo. Se produjo el abrazo y en la misma posición de la pareja de abajo caminaron por aquella playa a la misma altura que su madre y Roberts. Parecían su reflejo en el agua. Caminaban ambas parejas por el linde de la playa, sus zapatos se mojaban, pero parecía que eso no tenía la menor importancia. El silencio reinaba en esos paraísos. Pero qué cantidad de sentimientos y sensaciones se transmitían. Llevaban cerca de la hora paseando cuando Julián llamó la atención de su nieta. Escucha lo que hablan tu madre y Roberts. Esther miró hacia abajo y la arena que pisaba se convirtió en un cristal transparente a menos de 1 metro de sus pies. Andaban paseando Robert con su madre. De pronto se detuvieron, se miraron y la expresión preocupada de su amigo le chocó con la respuesta sonriente de su madre. No sé cómo empezar. Me da vergüenza, incluso tengo miedo de mí mismo. Andrea abarcó al muchacho contra su pecho. Consciente que si no ayudaba le resultaría imposible arrancarse. No era un muchacho con excesiva confianza en sí mismo, y eso le privaba de ser un excelente muchacho. Sin más se lanzó. Tenía sangre bribri y había desnudado la mente de aquel muchacho. Sientes algo por Esther y su edad te impide expresarlo. Pero para tu tranquilidad te confesaré que el solo intentar hablarlo conmigo te honra y me demuestra que eres una gran persona. Con un fondo sensato y bueno. Es raro porque cualquier muchacho de tu edad suele buscar descubrir los secretos de la vida con mujeres incluso mayores. Es lógico que esos impulsos los quieras controlar con una mujercita por madurar.
Y eso te ensalza todavía más. Se separó ligeramente de aquella mujer, estaba sonrojado pero los besos en la mejilla y la invitación a nadar vestido se le pasó de inmediato. Como una adolescente Andrea entró con aquel muchacho en el agua, nadaron unas brazadas y salieron riendo y cogidos de la mano. Estaba desconcertado pero totalmente relajado. Había sabido salvar aquella situación con naturalidad y con una reacción totalmente acorde con la filosofía de un adolescente. Como les quedaba un buen trecho hasta llegar a la cabaña y cambiarse de ropa, siguieron charlando más relajados. Debía comportarse con normalidad, eran amigos y posiblemente con el tiempo, con la maduración, por parte de su niña podía llegar a otro tipo de relación. Le confesó que su niña también andaba algo enamoradilla, pero solo el tiempo diría cómo proseguiría esa relación. Robert se calmó, era consciente de cómo debía ser su actitud, de total respeto por una criatura de esa edad. Esa relación de hermanos de un principio era la correcta, hasta que el tiempo permitiera madurar un poco más. En un impulso se abrazó a Andrea y le agradeció su comprensión, su cariño y la invitación a la locura de meterse en plena noche en el Caribe. Arriba cruzaban sus miradas. Está enamorado de mí, abuelo. Me ama. También mantuvieron una conversación al respecto y cuando finalizó, su increíble madurez entendió a Robert, el comportamiento, las orientaciones de su madre y por supuesto las palabras sagradas de su abuelo. Justo cuando regresaba del trance, Robert entraba duchado y con ropas limpias a sentarse a su lado. Le tendió la mano y cogidos sin pronunciar palabra, se quedaron completamente dormidos sin desunir sus manos. Las primeras gotas de lluvia de la madrugada, eran las 4:45 y aunque la luz natural no se percibía en absoluto. Fue Robert quien se levantó para cerrar la bóveda y regresar junto a su amiga. Tumbados con sus respectivas manos unidas, continuaron descansando hasta que las llamadas de los congos les invitaron a levantarse. Bajaron a sus respectivas habitaciones y tras el aseo personal, provistos de la vestimenta para navegar de nuevo esa mañana, pues al concluir la primera regata Esther le ofreció la revancha. Por la tarde partían a sus hogares, en sus respectivos países, las clases se reanudaban ese lunes y no se podía perder ritmo. Al llegar al embarcadero se encontraron con la sorpresa del padre de Robert, que se había desplazado a Panamá por unos asuntos de su empresa, y no quiso perderse la regata de esa mañana. Luego tras comer llevaría a Esther y familia hasta Alajuela para que tomara su vuelo a España y volara a Cancún ellos, donde tenían su rancho y su cuartel general. El matrimonio en compañía de Pedro y el padre de Robert abordaron la embarcación de recreo de gran cilindrada, mientras que nuestros amigos subieron a las mismas embarcaciones de la primera regata. El honor de dar la salida le correspondió al invitado. Fue mucho más reñida que la tarde anterior, el mar presentaba algo más de complicación pero se asemejaba mucho a lo que estaba acostumbrado el joven. Volvió a ganarle por poco. Se quedó maravillado con esa jovencita que manejaba la embarcación como los ángeles. Pero se enorgullecía por el enorme avance de su hijo. El padre de Robert se les había adelantado y había reservado mesa en Maxim, por ello nada más finalizar la competición y tras asearse un poco a las 11 de esa mañana estaban degustando una suculenta mariscada. De nuevo en los coches y directos a jet privado que les aguardaba en el aeródromo de Limón. Aterrizaban en Alajuela con el tiempo justo para tomar el vuelo de Iberia que los conduciría a Madrid y de ahí a Donostia. En el vuelo hacia España Andrea observaba a su pequeña. Sin duda esas 2 semanas le habían sentado de maravilla encontrándola recuperada por completo. Por su forma de respirar, por su forma de recogerse los cabellos, por los cambios de expresión, por su mirar alejada de aquel avión, captó que su niña comenzaba a hacerse mujer. De pronto notó que se levantaba bruscamente del asiento y como una bala se introducía en los servicios de la aeronave. Intentó alcanzarle pero una anciana le retuvo unos minutos. Por fin logró pasar y acceder a la puerta de servicio, tocó levemente al tiempo que se identificaba. Mi amor, soy mamá. ¿Te encuentras bien? Un tiempo de espera interminable, para abrir levemente la puerta y rogar que entrara rápida. Dentro del pequeño servicio se encontró con la noticia.
Soy mujer, mamá. Ya soy una mujer. Pronunciaban las palabras mientras unas lagrimillas se deslizaban con extremada lentitud por sus sonrojadas mejillas. Como no tenía nada, salvo el papel higiénico, su madre salió al pasillo mientras se cerraba de nuevo. Buscó a una azafata y le explicó lo sucedido. De inmediato se dispuso a resolver la situación de la nueva mujercita. Les acompañó a las dependencias de la tripulación donde el espacio era algo mayor. Andrea avisó a su hija y siguiendo los consejos del auxiliar de vuelo entraron en la nueva dependencia. Con toallitas húmedas resolvieron el problema, luego la azafata les prestó unas compresas para que utilizara una en esos momentos y las otras se las guardara por si precisaba más adelante. Les proporcionó una bolsita con 3 braguitas de papel para poderse cambiar. Guardó las que se habían malogrado por la acción fisiológica, en una de plástico y resuelto el problema regresaron a sus asientos. Andrea le aconsejó que si lo creía conveniente se lo contara a su padre, seguro que se alegraría de tener una nueva mujer en la casa. No lo dudó, se aproximó a su progenitor y dándole un beso en la mejilla le confesó la noticia. Grete abrazó a su pequeña para exclamar. Dios, qué afortunado es uno, 2 mujeres en casa. Sonrió, dejó a su padre y antes de sentarse en su lugar se fundió con su madre. Fue llegar al palacete y conectarse a las redes sociales para confirmar la noticia a todas sus amigas. Tenía algo de reparo en contárselo a Robert, se levantó del sillón del despacho y fue corriendo a su madre para preguntárselo. La sonrisa se dibujó en su rostro y comprobó como por cada poro de su piel deseaba contárselo, pero detectó que precisaba el visto bueno de su progenitora. Sentadas en el sofá del salón comenzó hablando del milagro que se había producido en su cuerpo. La vida estaba llena de esos pequeños milagros que la hacían tan maravillosa. El nacimiento, la primera papilla, el primer diente, las primeras palabras, los primeros pasos, las primeras lecturas, la primera comunión, la primera menstruación, otro milagro, reservado solo para las mujeres, de pasar de niña a mujer. A la capacidad de crear vida. Hablaron de tantas cosas, pero al final su madre le confirmó lo que ya se imaginaba, era como su abuelo, la decisión le correspondía a ella. Se abrazaron para salir del salón, subir a su habitación para contárselo a Roberts. Se encontraba conectado al Skype y de inmediato se entabló una videoconferencia donde tras los saludos le transmitió la noticia. Ciertamente se alegró, pero no le dio, como era de esperar por un chico, mayor importancia.